pero la pregunta es hasta qué punto es mejor que a la gente se le capacite, se le forme para que pueda acceder en un momento dado a llegar a las directivas de una empresa y están pensando en o los regalos que van a rifar o en la orquesta que vamos a participar al final de la reunión. Es decir, estamos o en la playa o en cualquier lugar y no estamos concentrados en lo que debe ser. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de los pecados que se cometieron en las asambleas durante este primer trimestre. En algunos casos no se cumplieron todos los reglamentos, en otros se cometieron algunas irregularidades y después de las asambleas todavía quedan algunas tareas por hacer. Vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Blanca Durán Quintero. Doctora Blanca, bienvenida. Muchísimas gracias, Alfredo, para ti y para todos tus oyentes. Bueno, muchísimo gusto. Muchas Aquí gracias. Estamos nuevamente con ustedes. La tuvimos hace unos meses, pero pues la idea es tenerla más seguido. Gracias, muy amable. Aquí estaremos. Seguro que sí. Con mucho gusto. Una serie de cosas que no son lo más adecuado para el funcionamiento de las cooperativas se registraron en las asambleas a comienzos de año. Usted advierte que se debieron haber hecho cosas diferentes, ¿como cuáles, por ejemplo? Varias cosas se han presentado desafortunadamente en algunas cooperativas e incluso de una gran importancia. Y pues si sucede en estas grandes cooperativas, con mayor razón, a veces sucede en empresas solidarias aún más pequeñas. Por ejemplo, se debe convocar con la antelación que prevé el estatuto. Por ejemplo, en el caso de los fondos y los fondos de empleados y los fondos de empleados y las mutuales, perdón, pues se dice que es a la fecha de la convocatoria. Sin embargo, a veces se establece vía estatutos unas fechas distintas. En cambio, en las cooperativas todos sabemos que sí se puede establecer una fecha específica sobre la realización de las asambleas, ¿sí? Sobre el particular, incluso desde hace muchos años ha habido algunas posiciones, algunos conceptos en relación con la convocatoria a las asambleas ordinarias. Si bien es cierto, la ley señala que el estatuto debe prever la fecha de la convocatoria, a veces se estipula que serán asociados, por ejemplo, hábiles aquellos que estaban al día a diciembre. La pregunta es, si la asamblea se hace en marzo, efectivamente serán asociados hábiles si han dejado de pagar sus obligaciones en enero y en febrero, incluso aportes, créditos y demás. De pronto ha sido una discusión entre nosotros, los abogados, sobre ese tema, ¿sí? Porque pues, se evidencia que no es muy real que los asociados estén o sean hábiles, porque para ser hábil, entre las cosas importantes es estar al día en sus obligaciones, no solamente eso, sino el cumplimiento de todos los deberes establecidos en el estatuto, pago de créditos y demás obligaciones económicas. Claro, o sea que se empieza, desde el momento de convocar la asamblea, ya empiezan a aparecer algunas, llamémoslas, irregularidades. Totalmente cierto. Generalmente hay problemas en relación con eso. Otro tema que con mucha frecuencia se presenta es que, por ejemplo, el estatuto señala 15 días de antelación, pero la ley es clara y lo que ha señalado la Superintendencia de Economía Solidaria es que no se puede contar ni el día en que se convoca ni el día en que se va a celebrar la asamblea. Y entonces a veces se cuentan todos los días seguidos y resulta que no se está cumpliendo con esa disposición legal, e incluso está en la circular básica jurídica. Entonces se ha hecho claridad, pero a pesar de eso,
se viene incumpliendo temas tan importantes como ese. O a veces se considera, hay otra situación que se presenta sobre el particular, y es que una situación se da es cuando se reúnen los directivos de una empresa solidaria a convocar, y otra es cuando efectivamente se publica la convocatoria. Entonces, ahí ha habido en muchos casos problemas por eso, porque la fecha de la convocatoria no es el día en que se reúnen los directivos a convocar, sino cuando se publica efectivamente para conocimiento de todos los asociados y o delegados. Entonces, estos son dos aspectos que suelen presentarse a errores en las entidades solidarias. Otra cosa, ahora se suele presentar con mucha frecuencia las asambleas virtuales, o no presenciales. Y a veces, y lo he notado porque he asistido a ese tipo de reuniones, hay asociados que están presentes y otros de manera virtual. O sea, en ese caso sería una asamblea de carácter mixto. Sin embargo, dicen que es no presencial o que es virtual, cuando en la realidad es una asamblea de carácter mixto. Esa es así, previo, previos a la asamblea. Me imagino que la gente no tiene acceso rápido, por ejemplo, a los balances que deben ser analizados de manera tranquila, reflexiva, que los puedan ver, que los puedan subrayar, que puedan estar generando una serie de inquietudes respecto precisamente a esos balances. ¿Usted qué ha detectado en ese punto, por ejemplo? En ese punto también es otro grave error, porque se parte de la base que como mínimo deben enviarse los informes administrativos de la Junta de Vigilancia, informes del revisor fiscal, estados financieros y demás, se deben publicar como mínimo con 15 días. Generalmente el estatuto señala esos términos, e igual en ese caso nos acogemos también a lo que sobre el particular señala el Código de Comercio. Entonces el Código de Comercio, si mal no recuerdo, pues exactamente no, en este momento no preciso el artículo, pero dice que los informes se deben colocar a disposición de los asociados como mínimo con 15 días de antelación. Si el estatuto no prevé alguna situación particular, porque a veces dicen que con 20 días, con un mes de antelación, pues así se debe hacer. Pero recordemos un aspecto que es fundamental, y es que el artículo 158 de la ley 79 estipula que los casos no previstos en las normas de tipo solidario se acude en última instancia a las disposiciones del Código de Comercio, y el Código de Comercio en ese sentido es absolutamente claro en disponer que esos documentos se deben poner a disposición de los asociados como mínimo con 15 días de antelación, pues para que se alcance a hacer un verdadero análisis de esos documentos y las personas, asociados o delegados, no asistan a estas reuniones pues prácticamente sin ningún conocimiento, y por eso se da la situación que los delegados o los asociados van a las asambleas y solamente van a aplaudir a los directivos que estén en ese momento, etcétera. A los de su lista. A los de su lista, efectivamente. Entonces, uno observa que generalmente no participan, y si participan 2 o 3, y de casualidad han tenido la oportunidad de mirar esos documentos, pues son agredidos verbalmente por quienes no están de pronto de acuerdo con algunas situaciones que se suelen presentar, sobre todo en los estados financieros, porque a veces no reflejan efectivamente la realidad de las organizaciones en ese aspecto. Y a la larga, hay muchas, cuando ya hay esas sorpresas ya es demasiado tarde, a veces no se puede hacer ya nada. Meto mi cucharada. Esta mañana estaba hablando con un amigo que es sociólogo
Y Ujú. entonces me decía que el país se está polarizando de tal manera que ya las expresiones no son verbales ni técnicas, sino agresivas. Las cooperativas están tomando esos modos internos, callar al contrario a punta de grito o descalificaciones. Sí, 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 se da eso, sí. Si hay personas que no están de acuerdo con algunas situaciones que vienen llevando a cabo los directivos y presentan su posición lo más respetuosa posible en las asambleas, o bien, mire un caso bien particular que no de ahora, sino yo diría que de toda la vida viene sucediendo. Se elaboran unos reglamentos en donde las personas no pueden participar más de 2 o 3 minutos. Entonces, en 2 o 3 minutos, pues no se alcanza a hacer un análisis, así sea muy somero, de una posición que se considere que no se está llevando a cabo de conformidad con la ley y el estatuto. Entonces, se acostumbra a nombrar a una persona, sí, que ya sabemos quién puede orientar la asamblea al favor de algunos directivos, y entonces si alguien se levanta a presentar su posición que no está de acuerdo con la ley o con los reglamentos, entonces simplemente la callan porque el reglamento de la asamblea que ya aprobaron y que nadie leyó, pues no se lo permiten. Entonces son situaciones que yo le he comentado a algunas personas del sector. Mi pasión siempre ha sido el sector solidario y me duele lo que ha venido sucediendo desde hace muchos años, con la falta de educación y de capacitación y de formación de los asociados. Es decir, observo lo siguiente, y es que, por ejemplo, sabemos que los fondos de educación se deben dirigir a precisamente esa formación, capacitación y educación de los asociados y de los delegados, y generalmente se han utilizado es para otros fines distintos, regalos. Es decir, yo no estoy en contra de que se le dé a los asociados ciertas cosas o ciertos elementos que de pronto pueden ser de agrado de muchos, pero la pregunta es hasta qué punto es mejor que a la gente se le capacite, se le forme para que pueda acceder en un momento dado a llegar a las directivas de una empresa y se cumpla efectivamente con el famoso PESEN, que generalmente en muchas empresas se suele presentar es que cuando se acude a él es porque hay un documento, se dice, no, estamos cumpliendo con el PESEN porque tenemos un documento, pero pues el documento no se desarrolla. Y entonces uno pregunta, bueno, pero sí se está llevando a cabo las capacitaciones para los asociados y delegados para que puedan llegar a ser directivos y haya esa renovación. Y dicen, no, es que estamos haciendo cursos, pues que no desconozco su eficacia, o bueno, pero no son cursos que le permitan a los asociados y delegados formarse para poder acceder y estar renovando las directivas de estas organizaciones. O sea, esos cursos están dedicados a otras cosas. Incluso hay manualidades, pastelería, eh, una serie De de cosas que Navidad, no. ¿Ah? de Navidad y algunos otros cursos que no desconozco su importancia Pero no hay nada y de son buenos, cooperativismo. pero no hay nada de cooperativismo, o si lo hay es muy poco. Recordemos que en la medida que los asociados y delegados ignoren cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, qué es lo que deben hacer sus directivos, pues mucho mejor, porque pues siguen permaneciendo unos grupillos durante largos años. Uno se pregunta, pero bueno, ¿y por qué no hay renovación? Hay situaciones que se preparan para que eso siga siendo por muchísimos años. Y resulta que uno observa, por ejemplo, que hay cooperativas que llevan muchísimos años en el sector, pero muchos. Y dice uno, bueno, ¿por qué no se han desarrollado en calidad y en cantidad como algunas otras que, por ejemplo, llevan 10 o 15 años
y observa uno en la cantidad de servicios que se le prestan, no solamente incluso a los asociados, sino a sus familias, e incluso redundan en la misma comunidad como lo dice la ley. Entonces, sí, es preocupante lo que se viene dando en el sector solidario, el tema de corrupción, o sea, se está reflejando mucho lo que ha sucedido siempre en el país, ¿no? La corrupción se ha trasladado también desde hace mucho tiempo al sector solidario y duele porque eso va en detrimento de los asociados y de sus familias, y en cambio ve uno que se han beneficiado es el mismo grupo de siempre, ¿no? Se está notando mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo y dolorosamente. Por ejemplo, uno observa, me ha correspondido sobre todo en febrero y marzo, asistir a varias asambleas de entidades que asesoro o que me contratan para eso. Y ve uno, o antes de la asamblea, se acercan a uno y pues le comentan las irregularidades que vienen sucediendo en sus entidades solidarias, pero cuando ya entran a la asamblea hay un miedo, no sé de dónde surge o por qué, o miedo o, como dicen algunos en el sector, o porque tienen la boca, les han callado previamente la boca con algún tipo de beneficios, entonces ya llegan a las asambleas y no dicen nada, o cuando dicen o cuando hablan se refieren a aspectos que dice uno hasta dónde llega la ignorancia de estas personas, incluso son profesionales, dice uno, pero ¿cuál es el miedo de esos profesionales de participar, de preguntar? No, si previo a la asamblea le señalan o le informan a uno de ciertas situaciones muy irregulares que vienen sucediendo, pero no se dice nada en las asambleas, o si se van a decir, insisto, lo callan de una o de otra manera. Incluso, mire, he asistido a asambleas últimamente de profesionales, y cuando hay la persona que va a hablar pues incluso en favor de los mismos asociados, la chiflan. Entonces digo, pues a ver, si somos profesionales, por lo menos debemos tener algo de educación, de formación, de ética y demás, pero desafortunadamente eso se viene estilando, no de ahora, sino de siempre. Pues yo he tenido la oportunidad de observar eso, tal vez como se los he comentado. Durante muchísimos años fui funcionaria del DANCOP, estuve por contrato con la Supersolidaria haciendo investigaciones y pues como asesora y por eso durante tantos años, más de 30 años, pues he observado eso. Y sobre todo, por ejemplo, cuando yo estuve en el departamento de cooperativas y era la jefe de los investigadores, yo les señalaba eso, ¿no? De que miraran a ver cómo se lograba que las directivas también, no solamente ir con el palito del policía, sino se reunían con los directivos para hacerles ver ciertas situaciones. Pero pues desafortunadamente son muy pocos los que se interesan en la realidad por su empresa y que funcione de acuerdo con la ley. Y usted encontrará, es hasta chistoso, porque he encontrado que los directivos o las juntas de vigilancia, comités de control social, dicen, hemos llevado a cabo todas nuestras actividades enmarcados dentro de la ley, el estatuto y los reglamentos y las circulares de la Supersolidaria, etcétera, etcétera. Y yo en esos momentos yo he recordado mucho a mi mamá, que decía, dime de qué predicas y te diré de qué careces. ¿Sí? Porque cuando estoy predicando todo el tiempo que estoy ceñida a la ley, a los estatutos y reglamentos, usted va a ver, y resulta que eso no corresponde, a la realidad. Entonces dice uno, a ver cómo estamos, pero eso se viene dando. Doctora Estas cosas que digo no gustan, pero hay que decirlo. Digamos que no son los delegados, digamos que son los asociados. ¿Hay posibilidad de hacer algo ante alguna autoridad? Sí, claro. Primero, pues se supone que los directivos tienen que fomentar la educación, la capacitación
y si no lo hacen, pues los órganos de control social pues deben hacerlo, deben señalar este tipo de cosas que no se hace. Y cuando se hace y no se cumple, dice la ley que en esos eventos, dice la ley 79 en el artículo 40, si tratándose de cooperativas y su norma correspondiente en las demás entidades, se debe acudir a la Superintendencia de Economía Solidaria. No se hace. Y en los casos en que así he observado que se hacen, entonces inician unos procesos para excluir a esos asociados con el argumento de que se está atentando contra la cooperativa. Es decir, es algo inaudito que se está presentando, o sea, no de ahora, insisto, de toda la vida, y hemos encontrado que a veces a esos asociados les siguen una persecución infame. Digo yo infame porque incluso uno asiste a esas asambleas y cuando trata de, en favor de los asociados, decir algo, lo miran hasta con unos ojos de odio que dice uno, me van a pulverizar. Sí, entonces, y no se dan cuenta que lo hacemos es en guarda de sus propios intereses y los de su familia. Pero como están disfrutando de las mieles de algunos beneficios en particular, pues entonces eso no conviene y entonces empieza esa persecución o esa situación de rumor de que cierta persona o personas están atentando contra la cooperativa. Entonces por eso en las asambleas se estila y se ve esa forma de actuar en contra de las personas que los están defendiendo. Por eso es el reflejo de lo que sucede en el país, ¿no? Claro, ¿usted percibe que ese tipo de cosas están alejando a los jóvenes, a los nuevos públicos, de vincularse a una entidad como una cooperativa, por ejemplo? Sí, desafortunadamente, mire, se viene trabajando por parte de las entidades solidarias en vincular a los jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, yo estuve muchos años de docente en la Universidad Santo Tomás y les decía a mis alumnos la importancia de pertenecer al sector solidario. Incluso yo los animaba para que incluso desde pregrado, se vincularan o crearan una entidad de tipo solidario a efecto de que cuando ya fueran profesionales, pues pudieran contar con unas herramientas de todo tipo para que les permitiera generar sus avances. Y lo que decía, lo que me comentaban los estudiantes es, mire, hemos encontrado que en el sector solidario, pues se viene dando es que los que se benefician son muy pocos y los asociados siempre consideran que las cosas se están haciendo bien y no, y a veces no nos permiten el ingreso, a pesar de que la ley habla de libre ingreso y el libre retiro, pero siempre se trata en algunas entidades de poner talanquera para que permanezcan siempre las mismas personas en los mismos cargos. Entonces, o si nos permiten ingresar, no tenemos la formación para poder en un momento dado participar en los comités y demás. Entonces, eso sí es bastante grave. Por eso usted verá en muchas cooperativas que tanto los que integran los comités como los consejos, las juntas de vigilancia, los comités de control social o juntas de control social, son personas que han estado ahí por siempre, pero incluso no tienen conocimiento. Uno observa con tristeza que no saben ni cuáles son sus funciones o aparecen haciendo cosas totalmente distintas. Encontré hace poco, por ejemplo, en una entidad que la persona que hace parte del grupo o el control social decía, ya yo arreglé todos los archivos de la entidad, de la empresa solidaria, yo ya arreglé todo y ya está todo bien, doctora, o sea que ya venimos cumpliendo con nuestras funciones. Entonces yo le decía, no, sí, muy bien que usted colabore como empresaria que es con su entidad, pero esa no es una función
de control como usted lo está considerando. Y son personas que llevan muchos años en el sector solidario y no tienen ni la más remota idea. O a veces se está dando una situación que me parece aún más grave. Y es que hay un artículo en la ley 454 que dice o le señala a los órganos de control social que supuestamente solamente se pueden, es decir, observar o analizar o investigar lo que tiene que ver con el control social. El control social lo consideran es la lectura de actas o cosas que de pronto no profundicen sobre cómo viene funcionando la entidad y se olvidan que nomás la ley 79 en el artículo 40 dice que una de las funciones de estos órganos es velar porque se cumpla la ley, estatutos y reglamentos. Nomás con ese solo numeral de la ley, del artículo 40, pues se podrían llevar a cabo muchas actividades, además por una razón que se les olvida a muchos directivos, y es que los asociados son dueños de su empresa. Entonces, ¿hasta qué punto se les puede restringir a sus asociados, incluso no solamente a los órganos de control social, sino a los asociados a poder acceder a sus documentos, analizar cualquier cosa, porque se le ponen las trabas habidas y por haber, que toca acudir a los funcionarios y que con previo permiso. Derecho de petición. Sí, hasta con sí, así he visto que entonces, si usted quiere ver un acta, un documento, tiene que ser con derecho de petición y dirigirse a tal funcionario, siendo esta persona el dueño de la empresa. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué tanta traba? ¿A dónde queda el derecho de fiscalización? Entonces, y es más, y si la Asamblea ha asignado un mandato a un órgano de control, ¿por qué se está dando esa situación de que se le están poniendo las mayores taranqueras para evitar que se analice y se investigue qué es lo que está sucediendo al interior? Incluso en estos días la Superintendencia de Economía Solidaria hizo claridad sobre cuál es la función, por ejemplo, de un órgano de control social, y se dice que no solamente está limitado a la parte administrativa, sino en general. En fin, son dueños de la empresa y están haciendo esa labor en guarda de los intereses de todos los asociados, no solamente de los directivos, sino de los delegados, etcétera, y en general hasta de los propios terceros, ¿no? Sí, doctora Blanca, el tema de las asambleas, esas virtuales mixtas y esas que se hacen cerca de la playa, pues cogen a la gente y como que le dicen, vamos a citarlos a las 3 para que a las 8 ya estén cansados y se vayan, o los cogemos desde las 8 de la mañana a las 4, hacemos la votación, pues ya la gente está pensando en otra cosa. ¿Usted cree que las asambleas las diseñan de tal manera para sacar la cosa rapidita? Generalmente es así, ¿sí? O a veces se hacen preasambleas en donde nadie participa. Entonces, y las hacen de tipo virtual, que es lo más fácil. Entonces, en una reunión de carácter virtual, con lo cual generalmente no estoy de acuerdo, porque no hay la suficiente oportunidad de participar, de analizar. Entonces, se hacen esas asambleas o preasambleas de esa manera, y entonces los directivos quedan convencidos de que como ya en esas asambleas se leyeron informes o estados financieros y demás, ya con eso cumplieron, y entonces llegan a las asambleas. Bueno, entonces hay otra situación que se presenta, ¿no? Y entonces, si yo quiero estar todo el tiempo en los órganos de administración, entonces una forma muy elegante de que me sigan eligiendo es convocar asambleas, incluso hasta fuera del país, en Cartagena. No estoy en desacuerdo con que se hagan así, pero la situación es que a los asociados se convocan a esos lugares en donde no hay una suficiente concentración, están pensando o los regalos que van a rifar,
o en la orquesta que vamos a participar al final de la reunión. Es decir, estamos o en la playa o en cualquier lugar y no estamos concentrados en lo que debe ser. Y es más, la otra situación, entonces lo llevamos a un lugar paradisiaco y les damos unos muy buenos regalos. Entonces la gente pues, cree que ya se cumplió y para eso se hizo la entidad, para que me den esos regalos y esas prebendas de las cuales no disfrutan todos los asociados, o por lo menos su gran mayoría. Entonces, sí, no, es decir, hay un desinterés por las organizaciones solidarias que duelen. Y a mí en particular, yo creo que a usted y a mí o a muchos nos duele lo que viene sucediendo, porque pues estas organizaciones se han creado con el objeto de prestarle los mayores servicios a los asociados y sobre todo a asociados que no pertenecen a las grandes élites de este país. Somos todos personas trabajadoras, pensionados, etcétera, etcétera, que requerimos de que nuestras empresas de carácter solidario de verdad cumplan esa función social, o sea, cumplan con la Constitución, pero desafortunadamente se están desviando el objetivo de estas entidades. Lastimosamente eso se viene dando, así es. Se la están tomando unos pocos para negocios privados. Así es. Sí. Y la gente no se entera. Y es más, miren ustedes que, por ejemplo, no solamente órganos de control social no hacen mayormente su trabajo, o la revisoría fiscal, les lo digo con mucho respeto y cariño, pero sí, a veces esos informes de los órganos también de revisión económico-financiera eh, no le están dando a conocer a los asociados la realidad de sus empresas. Precisamente, por ejemplo, el Código de Comercio, la Ley 43 y demás, que regula la protección de contador, señalan que no solamente deben pronunciarse sobre los aspectos económico-financieros, que es su función esencial, pero también hacen referencia a que deben velar y vigilar algunos aspectos de carácter legal que se han venido presentando. Pero uno ve y cuando asiste a las asambleas que hay unos formaticos en donde a la larga dicen que todo se llevó a cabo de manera ideal. Hasta felicitan a los directivos porque todo está bien. Y la pregunta que uno se hace es si todo estaba tan bien, porque hay entidades intervenidas, porque hay entidades a las cuales se les ha eh, impuesto sanciones por los órganos de vigilancia y control estatal. Entonces, ¿hasta dónde era tan cierta esa realidad, no? Entonces, o sea, por parte de los mismos asociados a través de los órganos de control social o externos como la revisoría, pues a veces no les están dando la información debida a los asociados, porque pues, ¿qué pasa? Si esos personas, esos revisores, están interesados es en que los vuelvan a reelegir, pues a veces no están muy interesados en decir las cosas En como confrontar al poder. y menos confrontar al poder, porque saben que de todas maneras el poder de alguna manera va a hacer algunas maniobras, no digo en todos los casos, son muy pocos, afortunadamente muy pocos, entonces en donde van a hacer que se reelijan a esas personas. Y cuando efectivamente he observado los revisores o las empresas de revisoría ejercen su labor, antes de las asambleas le hacen el bullying del siglo para que los asociados no participen, o la otra cosa que se hace es convocar a las revisorías que yo creo que en un momento dado pueden estar de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo,
o los podemos elegir dependiendo los honorarios que nosotros consideremos que le podemos dar. Inclusive contratan a la más barata. O a veces contratan a la más barata. No a la mejor, sino a la más barata. Doctora Blanca, si yo soy asociado a una cooperativa y me ha llegado un pajarito contándome cosas como estas, que vendieron el edificio, que cerraron las oficinas en tal lado y por allá alguien las vendió y se ganó una comisión, que vendieron el colegio, que rifaron la cafetera de la oficina, que eso no era de todos los asociados y se la llevó. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? Sí, uno, como le digo, para eso están, se supone, los órganos de control interno, ¿no? Primero, o auditorías internas que debe existir, pero hay entidades que no se cumple con eso. Pero ¿no? si están cooptados algunos. Están cooptados, por eso se supone y se parte de la base de que serían los órganos de control social, ¿sí? Juntas de vigilancia, comités de control social, juntas de control social, de que así lo advirtieran. La pregunta es, ¿y los directivos dejan que eso se pueda hacer? Bueno, pero si no es así, se tendría que acudir necesariamente a la revisoría fiscal para que analice si efectivamente la compra o venta de esos bienes se hizo de manera regular y no para beneficiar a una serie de personas. Sería eso. Pero si no, insisto, se debería acudir a la Superintendencia de Economía Solidaria o a la superintendencia que en un momento dado vigile cierta actividad o servicio, etcétera. Se tendría que acudir. La pregunta es, ¿hasta qué punto los asociados tienen ese carácter, ¿sí? de acudir a esas entidades? Porque se parte de la base de que se le va a hacer una persecución, aún siendo en guardia de los mismos directivos. Incluso esos edificios a veces se prestan es para que los directivos vinculen allí a sus parientes. Eso también se da, o lo venden a sus parientes, etcétera. Bueno, se están presentando cosas de verdad muy, muy, muy preocupantes en el sector solidario, no en todas, insisto, porque pues mal haría yo conociendo el sector desde hace muchísimos años, pero sí hay algunas que desafortunadamente vienen haciendo eso. Eso me hace acordar de Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo decía que entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Y eso yo lo he ajustado de esta manera, ¿sí? Que entre unos directivos que lo hacen mal y unos asociados o delegados que lo consienten, pues hay una cierta complicidad vergonzosa. En eso estoy totalmente de acuerdo con Víctor Hugo. Entonces, pero no con Víctor Hugo Camacho, el de Cotenjo, sino con otro Víctor Hugo, con el escritor. No, con Víctor Hugo, con el escritor, poeta, político, bueno, francés, no. Sí, de acuerdo. Oiga, así es. Pero usted tiene mucho que contar. La esperamos para que vuelva, ¿no? No nos vaya a gastar otro año nosotros persiguiendo a la doctora Blanca. No, estoy en una reunión, estoy en otra cosa. De vez en cuando gástenos. ¿En cuánto nos vemos? ¿En 8 días o en 15? Puede ser, porque esto sobre las asambleas, incluso sobre los derechos, permítame que le quite un segundo sobre eso. Por favor. En relación con ese tema. Hay un aspecto que me parece fundamental y es el derecho a elegir y ser elegidos, ¿no? Y resulta que en los estatutos se está señalando que solamente pueden ser directivos los delegados, ¿sí? Eso iría en contraposición con lo que dice el artículo 40 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que si un asociado se quiere lanzar, ¿por qué no lo puede hacer? Pero vía estatuto se amarra a que solamente sean delegados. Eso sería, temas como ese, es importante que los volvamos a tratar, los volvamos a analizar, porque hay mucho de qué hablar de situaciones no bonitas. Yo, es decir, lo que me permito
señalar en estos conversatorios con ustedes es evidenciar esas situaciones a efecto de que tomemos todos conciencia de que estas organizaciones solidarias son las que en realidad pueden satisfacer, si no todas, obviamente la mayoría de las necesidades del pueblo colombiano a través de estas organizaciones. Entonces, es importante tratar esos aspectos no bonitos, porque sé que no son agradables y que se digan, pero hay que hacerlo en guarda de todos. Bueno, acá les espero dentro de 8 días para que sigamos contando estas cosas. Yo valoro mucho su valor cívico, por un lado, su experiencia profesional, por otro, y la posibilidad de tener acceso a esta información que consideramos privilegiada, porque no se habla muchas veces de este tipo de cosas. Hay que desmitificar el tema de que cuando se habla de esto uno es enemigo del sector. No es enemigo, al contrario, no. Posiblemente pueda ser el primer paso para solucionar un problema es hablar de él, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. La espero dentro de 8 días, doctora Blanca. Con muchísimo gusto aquí estaré para lo que ustedes tengan a bien decirme, o en fin, aquí estamos. Muy bien, la saco de pantalla, me pongo yo primero y los invito para que se suscriban a este canal y para que dejen sus comentarios y para que vean toda la información que nosotros publicamos permanentemente.